Vamos a conversar sobre un conflicto contra la megaminería, una movilización que crece en la provincia de Mendoza. Es una provincia muy importante, junto a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, está entre lo que ocupa gran parte del padrón electoral, por decirlo así, por ejemplo, y donde se concentra uno de los núcleos de lo que Milei quiere hacer como proyecto de economía de país. Va a venir nuestra COSURDA también a hablar hoy de una investigación muy interesante que tiene que ver con el cáncer. Y va a venir también y la sumamos en un ratito para que venga la entrevista también, porque bueno, tiene que ver con los temas con lo que trata. Vamos a hablar de Venezuela, pero ahora el lado B del programa económico, que se está notando rapidísimo las consecuencias de lo que habrán visto pasar seguramente en algún portal, en algún programa de radio o en la televisión, que son los despidos, las suspensiones y la crisis en la industria. Pablo. Sí, las señales son cada vez más evidentes que avanza una crisis industrial. Digamos, tenemos varios síntomas, las opiniones de los industriales, de los empresarios, de los capos industriales, los datos estadísticos y después lo que pasa en la vida real. Vamos a empezar por las opiniones de los capos, digamos. Por ejemplo, Paolo Roca. De los dueños. De los dueños, digamos. Hace semanas atrás, en la conferencia anual de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, Paolo Roca es el dueño de Techin, uno de los más ricos del país, y dueño de un conglomerado importante de empresas. Dijo que se necesitaba una apertura racional. No discuten muchas veces de manera confrontativa con el gobierno o directa, pero cuando dicen una apertura racional están diciendo no queremos una apertura económica del comercio indiscriminada como la que hace el gobierno de Javier Milei. Aparte yo imagino una pelea entre las dos almas que fue adoptando Paolo Roca, porque tiene una petrolera en la que ha ganado vaca mucho, muerta, sí. Y además introdujo gente en el mismo gobierno, y la otra que mucha gente dice, no, a Roca ya no le importa porque petrolero. No, pero sigue teniendo Techin en el grupo, es muy importante. El acero chino que te mete. Sí, bueno, están preocupados, también dijo que le preocupa la falta de una política industrial, y eso se repitió en reuniones recientes de la Unión Industrial. Yo estuve recientemente en un encuentro de minería donde participó Rapalini, el titular de la UIA, y también estamos con mucha expectativa, con ganas de la reforma laboral, que va a sacar derechos laborales, la reforma tributaria que nos va a bajar los impuestos, pero hay una situación media crítica, falta política industrial. Eso por el lado de lo que dicen los industriales, que se podría sintetizar: apoyamos al gobierno en tanto es antiobrero, quiere hacer la reforma laboral, pero nos está afectando su política en este momento. Otra clara muestra del avance de la crisis industrial se está viendo en las estadísticas oficiales. Hasta la mitad del año parecía como que la industria tenía una tibia recuperación, pero después eso empezó a cambiar. Si uno ve los datos hasta el mes de septiembre, la industria en relación al año pasado, que fue muy malo, crece en el acumulado 3,8%. Pero el año pasado había caído casi 10%, es decir, que no permite recuperar esa caída. Y cuando uno compara con 2023, para sacar el año del derrumbe del año pasado, y el 2023 había sido malo, la industria de conjunto sigue 9% abajo de ese año malo 2023. Estos días se conocieron, por ejemplo, datos también de varias cámaras empresarias. Por ejemplo, la ADEFA, que es la Asociación de Fabricantes de Automóviles, difundió los datos de noviembre. Cayó casi 20% la producción en relación a octubre, hacia el mes previo, y casi 30% en relación a octubre, en relación a noviembre de 2024. Esa comparación es importante porque también puede haber algo estacional ahora, ¿no? Porque espere la gente para, no sé. Puede ocurrir también que sea estacional porque no se patenta tanto hacia fin de año, pero es una caída muy grande, digamos. Y la industria automotriz era la que en los últimos meses venía relativamente bien. También se conocieron datos de los patentamientos, cayeron mucho los patentamientos, tanto de automóviles como de motos. Y en este contexto pasó que Peugeot anunció vacaciones adelantadas en su planta de Palomar y suspende la fabricación durante un mes. Se conoció que General Motors desvinculó mediante retiros voluntarios a 90 trabajadores en la planta de Alvear, cercana a Rosario. Cuando se hace el balance del último año,
ya van casi 400 puestos de trabajo que se destruyeron en esa planta. Cuando vamos al ámbito de la construcción, la Asociación de Fabricantes de Cemento, que es una industria que abastece la construcción, difundió información que los despachos de noviembre cayeron 13% en relación a octubre y 4% en relación a noviembre del año pasado. Ahí ya no está el problema que quiero patentar en enero. En enero, claro. Es una caída importante y en esos números también se ve el efecto del recorte de la obra pública, pero también eso repercute en la industria siderúrgica. Tenemos el caso de Asindar en Villa Constitución, ya hemos hablado en otras oportunidades, pasó un plantel de 2.000 operarios a 1.500. La situación afecta a Siderca y Siderar, dos fábricas siderúrgicas del grupo Techin. Cencosud no es una empresa industrial, es una empresa de comercio que tiene Jumbos, Easy, pero cerraron muchos locales, tanto los de supermercados como Easy. Y en el caso de Easy dice hay algo vinculado a la construcción, también a la caída de la construcción. Ahí los empleados de Cencosud calcula que cerraron 18 sucursales y más de 1.000 despidos hubo de la administración central. Otro tanto puede decirse la industria láctea, se registran cierres, quiebras, concursos preventivos de crisis como la Suipachense, Sancor, Arsa y Verónica. En otras ramas de la alimentación está el caso de Georgalos. Nosotros también lo relevamos en el Círculo Rojo. Hubo despidos discriminatorios meses atrás, pero ahora, la semana pasada, anunció suspensiones de la producción y de los trabajadores. Sí. Y bueno, está el caso más resonante de la multinacional Mondelez, que produce las marcas Oreo, Terrabusi, Milka, entre tantas otras marcas, que anunció la suspensión de todo el personal. Son 2.300 trabajadores y trabajadoras que van a quedar suspendidos, una mezcla de suspensión y vacaciones adelantadas. Ahí hay menos no hay estacionalidad que valga ahí, porque supuestamente son empresas que venden todo el tiempo. Y venden mucho también a fin de año por las fiestas. Claro. La empresa dice que enfrenta una caída de ventas y un exceso de stock. Si uno ve los balances del año pasado, porque es el último que es público, cerraron con ganancias el año 2024. La agrupación Bordeaux, que es una de las agrupaciones del sindicato de la alimentación, está denunciando por un lado que el sindicato oficial, digamos el de DAER, avaló las medidas, y por otro lado que la empresa no tiene crisis y lo que quieren implementar es un avance de la reforma laboral por la vía de los hechos, y en comunicado alertan que hacen cambios compulsivos en las vacaciones, lo charlamos en la introducción del programa, que es como un adelanto de la reforma laboral. La empresa decide el momento que te toma las vacaciones cuando a ellos le conviene, ¿no? Claro, hay empresas que no tienen, hay como dos verdades siempre, ¿no? Hay una empresa que no tienen crisis al nivel de que te la quieran descargar a vos, pero sí hay una caída que se evidencia en ventas y todo lo demás, y no la quieren pagar ellos, digamos. Exactamente. ¿No? O sea, después recordemos que la contrarreforma laboral que impulsa el gobierno, entre otras cosas, busca esta potestad del gobierno para cambiar las condiciones laborales. Entonces también se está viendo detrás de esta, hay un elemento real, caída de la producción, aumento muy notable de las importaciones, pero también un aprovechamiento de la situación por parte de las empresas. Las patronales quieren imponer esto. Recordemos cuando charlamos con Luis Campos acá en el Círculo Rojo, que él dijo, la reforma laboral es como un proceso, no es solo una ley. Y eso parece que es lo que estamos viendo con la crisis industrial. Para repasar otros casos recientes que se conocieron las últimas semanas, tenemos despidos de 150 trabajadores en Newson, en Tierra del Fuego, el cierre de la textil Casablanca, la fábrica de electrodomésticos Mave anunció que reorganiza su producción, y acá se presenta otra característica de lo que está ocurriendo. Muchas empresas a veces no cierran, sino que suspenden, despiden trabajadores y las plantas las reconvierten en plantas logísticas y traen importados de afuera, es decir, ellos reconvierten su negocio. Lo hizo Whirlpool también. Lo hizo Whirlpool también, justo tenía para mencionar el caso con la planta de Pilar, pero bueno, hay otros casos directamente como las textiles que están cerrando. TN Plates bajo la persiana en Corrientes, la histórica empresa Dánica en Bursaco, bueno, la que mencionaba antes Mave es en Córdoba, es decir, que está abarcando todo el territorio nacional, en particular las áreas urbanas. Cuando uno ve los datos del sistema previsional argentino, es el CIPA, que son los datos oficiales de empleo registrado, desde que asumió Milei, o desde noviembre de 2023 hasta agosto de este año, los últimos datos disponibles, hay 223.000 puestos menos en todas las actividades,
y hay una parte importante de esos puestos, alrededor de entre 40 y 50 mil, que son puestos industriales que se perdieron. En esta crisis también se desenvuelve la actividad industrial, se combina con factores reales. Como decíamos, las empresas utilizan la caída del consumo, el ingreso de importaciones, pero también está la euforia del gobierno después de octubre, que envalentona un poco, porque el gobierno dice, ahora te meto en menos de un mes, en diciembre, 20 días, sí. Te meto la contrarreforma laboral y otros proyectos, por lo cual las patronales están ensayando esos cambios en las condiciones de trabajo por la vía de los hechos. Sobre la política económica de la dictadura, el economista Adolfo Canitrot tituló un ensayo de la siguiente forma. Decía: la disciplina como objetivo de la política económica. Nadie puede desconocer que hay una situación económica que pega en la industria, aumentan las importaciones, pero nadie puede desconocer que en parte esa situación económica es una decisión política para disciplinar a la clase trabajadora y fortalecer a los dueños. Citás a Canitrot, antes habíamos citado a Gerchunov, vamos a dejar de citar a economistas alfonsinistas durante mucho tiempo. Hacemos el compromiso. Hacemos el compromiso. Bueno, muy bien.